Bueno, en primer lugar, desde el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, le queremos dar la bienvenida a todos por conectarse. Queremos agradecer a la Fundación Camanau también por siempre hacernos socios en este tipo de eventos y contarles también un poco cómo es que hoy vamos a estar hablando de neuroderechos. Bueno, un poco nosotros tenemos un programa desde el CETIS, que es la Cátedra de Neuroderechos, dentro del programa de Derechos de las Tecnologías Digitales, y desde hace 2 años ya, tanto Natalia Monti como Paula Severino como Micaela Mantegna formaron un módulo dentro de ese programa, la Cátedra de Neuroderechos. Así que ese tema, digamos, de manera incipiente se viene trabajando mucho desde el CETIS y también con la Fundación Camanau, donde algunas de ellas son miembros, y nos pareció sumamente pertinente cerrar el año. Sé que es muy difícil porque las agendas de todos están como muy ajustadas, pero cerrar el año con una conversación donde a partir de las recomendaciones de UNESCO volver a dialogar y a marcar un punto desde Latinoamérica para, bueno, ver qué es lo que está pasando con este tema, que me gustaba mucho cómo lo presentamos como algo de, bueno, no es ciencia ficción, no es algo en el mundo de lo imaginario, sino que por el contrario es algo que tenemos que estar atentos, que hay personas especialistas, muchas de ellas que van a estar acá compartiendo sus miradas, sus aprendizajes, sus conocimientos, sus advertencias, dónde tenemos que poner el foco para contarnos, bueno, qué es lo que está pasando y cuáles son los escenarios posibles y a qué tenemos que atender. El programa va a estar dividido en dos bloques. En un primer bloque vamos a estar trabajando, digamos, vamos a conocer la opinión de Dafna y de Alejandra Valencia Gardner. Va a haber un espacio para preguntas y respuestas y después ese bloque va a estar moderado por Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Camanao, y después hay un segundo bloque donde van a participar Micaela Mantengo, Natalia Monti y Paula Cibrino Babio. Después van a ser presentadas por la moderadora, que es Florencia Beati. Así que, sin más, para ir a lo importante y a conocer bien un poco en profundidad estos temas, le doy paso a Moisés. Como, digamos, les pido que si van teniendo preguntas, inquietudes, comentarios, podemos utilizar el chat, así los vamos recopilando y llegado el momento los ponemos se los comentamos a los moderadores. Así que bueno, cualquier otra cosa que quieran, la vamos viendo en el chat. Así que sin más, Moisés, muchas gracias como siempre y bienvenido. Muchas gracias al CETI, Fernanda, por todo el trabajo que ha venido haciendo en materia de tecnología y en este caso neurotecnología, que es un tema bastante nuevo, pero que ya no es tan nuevo como cuando empezó. Me acuerdo que el año 2019 comenzamos las conversaciones con el doctor Yuste para ver qué se podía hacer a nivel internacional. Y de ahí surgió un movimiento que al principio era muy confundido con tesis conspirativas y que con el tiempo se fue consolidando en una conversación que hoy día llega a los máximos espacios internacionales, espacios regionales como la OEA y espacios multilaterales globales como Naciones Unidas, que es el caso de UNESCO. Entonces realmente es un placer y aquí vamos entrando un poquito en el objetivo del panel. Es un placer ver que una conversación que parecía que era muy de nicho, muy de elite, muy de trastienda, hoy día esté puesta en la mesa de los principales actores internacionales. Hay otros espacios subregionales o multilaterales que han tenido estas conversaciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso del Mercosur, el Parlatino, en fin. Hoy tenemos el placer de contar con dos de las máximas exponentes de estos avances. ¿Por qué digo máximas? Porque son los espacios donde se han generado los principales estándares. Por ahí, el año 2023 se generaron los principios interamericanos sobre neurotecnologías y derechos humanos en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que es una entidad encargada de velar por la uniformidad del derecho en nuestra región. Eh, y recién este año, hace muy poquito, fueron aprobadas las recomendaciones de UNESCO sobre neurotecnología que hacen un llamado importante a regular y a una preocupación fundamental por parte de los estados a que se pongan una mirada sobre estas tecnologías. Y por lo tanto, presentar en este caso a
Daphna Feinholz, que es la directora del área, aquí voy a leerlo porque tu título es largo, Daphna, de la sección Bioética en Ciencia y Tecnología, de la sección Ciencias Sociales de UNESCO. Creo que lo dije bien, lo anoté. Eh, pero más allá del titular, Dafna, darte la bienvenida, felicitarte por el trabajo de coordinación de estas recomendaciones de UNESCO. Y en segundo lugar, vamos a tener después de Dafna a Alejandra Valencia, que es miembro del Comité Jurídico Interamericano, este espacio internacional donde se crearon estos principios interamericanos que fueron el primer estándar de tipo regional que existió en materia de neurotecnología. Después de esta breve presentación, primero felicitar a ambas por el trabajo que están haciendo. Alejandra todavía está trabajando en la agenda de inteligencia artificial y justicia, muy vinculada también como continuidad a la que se hizo en materia de neuroderechos y neurotecnología. Y en el caso de Dafna, darte el pase para hablar, felicitándote también por el impulso a este proceso de UNESCO. Hola Moisés, muchísimas gracias por la introducción y sobre todo por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, con Natalia. Siempre es un gusto compartir con ustedes, desde luego encontrar otros colegas tan queridos como Paula, que muchos años hemos estado trabajando juntas. Y gracias por el espacio para poder compartir con todos el trabajo de la UNESCO, que como bien dices, esta recomendación se acaba de aprobar pues hace 2 semanitas, es nada más el 12 de noviembre o algo así. Entonces, si les parece bien, ¿puedo compartir una presentación? Sí, Puedo hacerlo sin, sí, sí, pero sí, sí, tenés sí. los accesos, así que No sé si la ven. está queriendo. O sea, ahí sí, Está eh, queriendo. sí, está, si querés puedes ponerlo en modo presentación, ahí está perfecto. Ya la puse. Ok. Perfecto, bueno, voy a tratar de ser breve, pero avísenme por ahí cuando ya me queden unos 5 minutos para que no me pase demasiado tiempo, por favor. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer es darles muy brevemente un poquito de antecedentes, aunque yo creo que esto lo sabemos muy bien, ¿no? Que, que hay una de cada 8 personas, por lo menos en el mundo, vive con un trastorno mental como la depresión y que estas tecnologías nos ayudan a la predicción de síntomas, respuesta al tratamiento. Sabemos lo importantes que son para los trastornos degenerativos y las promesas tan grandes que tienen en enfermedades como el Parkinson o como las demencias y como el Alzheimer. Hay datos muy importantes como que el ictus es la tercera causa de muerte en todo el mundo y el Alzheimer la octava. Ay, disculpen porque está aquí un poco seco con el aire. Y bueno, con estas interacciones de neurotecnología con inteligencia artificial se ha podido permitir que las personas recuperen, por ejemplo, el control de su cuerpo, en el caso de, por ejemplo, del Parkinson, personas que pueden volver a ver, que pueden volver a escuchar con los implantes cocleares. Eh, también, ay, perdón, casos muy importantes como epilepsia o que se puede también saber si van a responder bien las personas al tratamiento. Y en fin, que yo creo que cuando se habla de neuroderechos, lo que estamos hablando aquí es que tenemos que, y no nada más neuroderechos, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos dos cosas que cuidar. Una es que no se infrinjan los derechos humanos, pero la otra es también asegurar que que los derechos se pueden ejercer y que no hay ninguna barrera para ello. Y entonces, por qué este es por qué era tan importante que en un momento como este se hiciera una recomendación global sobre ética y neurotecnología? Bueno, porque las neurotecnologías no son ninguna novedad, porque estamos viendo las promesas tan grandes que tienen en el campo de la salud, pero por otro lado están proliferando las aplicaciones de la neurotecnología fuera del ámbito de la salud. Y esto porque es importante, porque si bien en algunos casos pueden tener algunas ventajas, en muchos de ellos pueden tener grandes desventajas.
grandes riesgos para los derechos humanos y porque además no existe ningún tipo de legislación ni de regulación ni de ninguna salvaguarda ética que asegure que estas aplicaciones se lleven a cabo justamente para respetar este tipo de derechos. Y la interacción y la intersección entre inteligencia artificial y neurotecnología, más la proliferación de todos estos dispositivos que ahora están al alcance del mercado, o de diferentes actividades los neurojuegos, como el neuromarketing, además de todos estos diademas, anteojos, lentes lo que nos ponemos para escuchar música o hablar por teléfono y que también registran nuestra actividad cerebral. Todo eso que no está regulado porque no son cuestiones que se desarrollan como aparatos dentro de la medicina, están exentos de todos estos cuidados, que son, por ejemplo, el tema de la seguridad o de la toxicidad, en fin, como se hace en el tema de la medicina. En Chile, eso sí, eso es una cosa muy importante que se ha abogado, que es que se siga la misma regulación para este tipo de elementos cuando son desarrollados también fuera o cuando su fin no es la utilización en medicina. Creo que no está cambiando. No sé por qué no cambia. Ya. Eh, Sí, entonces, yo me voy a enfocar, o sea, es un proceso muy largo de 2 años que voy a resumir muy, muy brevemente diciendo que en realidad hay una parte no gubernamental en donde un grupo de expertos interdisciplinarios nombrados por la directora general, que son escogidos con un balance de género regional y de diferentes profesiones y experiencias y expertise, y que vienen a hablar justamente desde esa perspectiva, elaboran un primer borrador que después pues se somete a consulta, que en este caso lo sometimos, tuvimos más de 7,000 comentarios en una consulta que hicimos en línea, además de 100 países y más de 80 países y más de 150 personas que se involucraron en consultas nacionales, regionales y subregionales. Todas estas con una gama muy grande de público, no una visión gubernamental. Y después todos estos comentarios se integran al documento que después se mandan a los países para sus comentarios. Después estos comentarios, el secretariado, nosotros los integramos al texto y es ese texto que ya recoge todo el saber y toda la visión multidisciplinaria y de la sociedad civil, es la que se presenta a la mesa para las negociaciones y ese fue el texto que se adoptó después de las negociaciones en el mes de mayo durante una semana muy intensa. Se adoptó esto fue en mayo para pasarlo a la conferencia general que fuera en noviembre para que el resto de los países o para que los países en su conjunto la adoptaran y se adoptó por aclamación. Entonces, ¿qué es lo más importante de este documento? Que se elaboró para hablar de las características de la tecnología que tienen una importancia ética fundamental. No necesariamente en la tecnología en sí, porque esa cambia casi cada 5 minutos, pero todas ellas seguramente que tienen que plantean una serie de retos éticos que no van a cambiar, como cuando empezaron el ChatGPT y todo esto, que no hubo necesidad de cambiar la recomendación de ética en inteligencia artificial, porque los principios y los valores sobre los que se fundan y lo que se quiere proteger no cambia. Cambia la manera como la vamos a proteger, pero eso ya está de alguna manera contemplado. Es lo que permite que el marco sea ágil, que sea dinámico y que se adapte justamente al avance de estas tecnologías. Y además entiende la ética como una reflexión normativa. Lo de la reflexión es en sí misma toda una cosa fundamental. Normativa porque es para decir que sí, que no. Sistemática porque la ética de la ciencia y la bioética tienen su propio método para identificar cuáles son los valores, cuáles son los conflictos de valores y cómo se resuelven. Y desde luego en este marco holístico, multicultural, multidisciplinario y de diferentes visiones éticas y también evolutivo. Y además está también basado
basada en principios, valores y acciones y todos ellos son interdependientes para que puedan ayudar a las sociedades para implementar de manera responsable estas tecnologías. Algo muy importante es cuál es el ámbito de aplicación de la recomendación. Es la estructura, la actividad del sistema nervioso y a estos les llamamos datos neuronales. Si quiero ver cómo hago esto más chiquito. Ya. La función del sistema nervioso y qué es lo que llamamos datos neuronales, pero también cuando se recogen fuera del contexto médico. A la neurotecnología se la define como dispositivos, sistemas, procedimientos que miden, que acceden, que controlan, que analizan, que predicen o que modulan directamente el sistema nervioso para comprender, para influir, para restaurar o para anticipar tanto su estructura como su actividad y su función. Entonces, considera a los datos sensibles y personales, tanto la información neuronal que se recoge de manera directa a través de las neurotecnologías clásicas, así como los datos neuronales indirectos y los datos no neuronales que permiten inferir estados mentales, que son este tipo de otras mediciones como, por ejemplo, el movimiento de los ojos, la presión arterial, si la gente está sudando y por medio de inteligencia artificial agregar una serie de datos y poder inferir un estado mental y actuar en consecuencia. Entonces, aunque no se considera un dato neuronal como tal, de todas maneras, en términos de derechos humanos, tiene el mismo impacto y por lo tanto debe tratarse con el mismo cuidado. A la tecnología la considera, a la neurotecnología en todo en su ciclo vital, desde la concepción, desde si la necesitamos o no, y quién la va a usar y cómo se va a desarrollar y cómo se va a implementar y también cuándo vamos a dejar de utilizarla y cuáles pueden ser estas las consecuencias tanto para los individuos como para el medio ambiente en un momento, por ejemplo, en términos de reciclar todos los implantables. Entonces, esto es muy importante porque también identifica, por lo tanto, las responsabilidades eh, las responsabilidades y las obligaciones de todos los actores que intervienen en cada una de estas etapas. Entonces, aquí estamos hablando de investigadores, estamos hablando de las personas que diseñan los dispositivos, estamos hablando de programadores y obviamente también de los reguladores. Entonces, nos parece que la convergencia con la inteligencia artificial más la cobertura de todos estos ámbitos de acción hacen de este documento un documento muy completo. Tienen aquí el ejemplo de los valores, que son, como les decía, hay valores, principios y áreas de aplicación. Evidentemente es como si fuera una pirámide. Las bases tienen que ser siempre el respeto y protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad humana, desde luego la salud y el bienestar humano. La diversidad y la equidad son siempre una parte fundamental de la ética, porque si no, siempre hay alguien que está fuera de las consideraciones. La perspectiva intercultural sobre el conocimiento humano y su puesta en común, sabiendo que esto estamos hablando de lo que es el ser humano en sí mismo. La solidaridad mundial, la cooperación internacional, sostenibilidad y desde luego integridad y responsabilidad, sabiendo que esto tiene, sobre todo por la investigación y la investigación que no se hace de manera responsable, fuera del ámbito de salud, pero aún dentro del ámbito de salud. Desde luego, pues la beneficencia, uno que me interesa mucho destacar aquí es la proporcionalidad, porque esto tiene mucho que ver con la ética. La ética significa que podamos hacernos preguntas tales como, ¿merece la pena usar o desarrollar esta tecnología o usarla para estos fines? ¿O hay otra manera de resolver este problema? ¿Estos recursos se pueden ubicar en otro problema de salud o en otro problema nacional? ¿O estamos
enfocándonos demasiado en querer solucionar todo con una cuestión tecnológica o estamos de verdad resolucionando necesidades y de quién, lo cual tiene que ser una respuesta que venga de un proceso colectivo. La protección de los datos, como ya dije, indirectos y no directos y no indirectos, obviamente la no discriminación, la rendición de cuentas, que es la que está también a todo lo largo del ciclo vital, fiabilidad y transparencia, justicia epistemológica, evidentemente la protección del niño y del adolescente y generaciones futuras y la justicia. Esto es el qué se tiene que cuidar, estos valores, estos principios, pero ¿cómo los vamos a traducir en qué? Pues en diferentes ámbitos de acción política, todos estos son capítulos que incluyen sugerencias, y les voy a dar nada más dos ejemplos o tres, de cosas muy concretas que hay, sugerencias muy concretas para los diferentes actores, como ya les dije, estatales y no estatales. Entonces, una primera área es la inversión pública, el uso y regulación de las tecnologías, la política de datos. Desde luego aquí hay todo un tema de ciberseguridad, un tema de sesgos, porque está inteligencia artificial de por medio. Está la comunicación, el compromiso y la información. Hay un capítulo específico para igualdad de género. Desde luego, salud y ética de la investigación, porque es uno de los ámbitos que más tendríamos que asegurar que se cumplen las promesas del acceso a la salud. Y los ámbitos específicos afuera son la educación, en donde, por ejemplo, hubo un debate bastante eh, fuerte entre los países y a lo que se llegó es a decir que en el ámbito educativo, por ejemplo, solamente se pueden usar estas tecnologías en caso de que exista una justificación terapéutica. Porque, ya lo diré más adelante, pero uno de los usuarios específicos que se contemplan son los niños y los adolescentes, dado el estado crítico de desarrollo que tiene su cerebro en esta etapa y que cualquier intervención puede tener consecuencias de por vida. Eh, y no se quiso cerrar del todo, pero sí restringir a esto. Trabajo y empleo, quedando claro que no puede estar por encima del bienestar de la persona, la productividad, por ejemplo, que a la hora de contratar a alguien no puede usarse tampoco la información que se recoja a partir de la neurotecnología, no tienen por qué seguir usando y siendo monitoreados cuando salen del trabajo, etcétera. De consumo y comercio, que me parece a mí que es de las que tienen unos abusos rampantes, justamente por estos temas, y ya Rafael Yuste, que fue mencionado anteriormente, él ya desde hace un tiempo que publicó este estudio donde las compañías no tienen políticas de protección de la información y además dicen que la información es suya y por tanto pueden venderla. Aquí nosotros tenemos una serie de recomendaciones, como por ejemplo etiquetar los, eh, los, los, em, los productos, que se diga qué es lo que pretenden hacer, si dicen que van a tener algún efecto de diagnóstico o de anticipación eventualmente de cura, tienen que también tener toda la información de seguridad y toda la cuestión científica y médica que tuvo que haberse hecho antes. Además, desde luego, el consentimiento informado, que se vuelve cada vez más complicado, pero por ejemplo se pide también que no impidan seguir el acceso a la utilización de un servicio si no acceden a dar, a que se use su información neurológica. Y entre los usuarios específicos, además de niños y adolescentes, están también las personas con algún padecimiento mental, las personas que viven con discapacidad y las personas de mayor edad, las personas mayores. Y desde luego está siempre el tema del enhancement, ¿no? De las mejoras, porque siempre es un tema que siempre es un clásico en bioética y en cuestión de tecnologías, y desde luego en este caso más, porque aquí estamos hablando cuando no necesitas ni siquiera mejorar alguna de tus habilidades cognitivas, pero quieres hacerlo. Y además de toda la pregunta ética, si estará bien o mal, está desde luego el tema del acceso, que estas tecnologías no son accesibles a todo el mundo. De todas maneras, ya es eso uno de los problemas, la concentración, y se va a volver todavía más esa concentración y esa falta de acceso egalitario se va a convertir además en una razón
adicional de discriminación de personas, tanto las que sí estuvieron expuestas como las que no a estas mejoras. Y tenemos todo un plan de aplicación de esta recomendación que implicará, por ejemplo, hacer un análisis vamos a acompañar a los estados, como hemos hecho con la inteligencia artificial, para que evalúen en qué estado de preparación se encuentran en relación a todas estas dimensiones, hacer una hoja de ruta en función de todo aquello esas lagunas que están por mejorar y a partir de sus prioridades y de sus posibilidades, con una red de expertos apoyarlos para que puedan pues limar digamos, llenar estos huecos. Esto solamente les estoy dando un ejemplo de cómo dice la recomendación: desarrollar marcos para regular lo neural como datos personales y sensibles, garantizar políticas de privacidad, incentivar a los fabricantes para que den prioridad a la preservación de la intimidad como característica por defecto, garantizar la transparencia en la rendición de cuentas, sobre todo cuando hay esa actividad financiada con fondos públicos. Está, por ejemplo, todo el tema aquí me centré en las cuestiones que hay de salud mental, aunque estén en diferentes artículos. Establecer, por ejemplo, mecanismos de supervisión para evaluar efectos sobre la salud física y mental, posibles daños causados por la retirada de las neurotecnologías invasivas, evaluaciones periódicas del impacto de la neurotecnología en el desarrollo de estudiantes, incluida salud mental y cerebral, y establecer procesos de revisión ética para supervisar la implementación. Esto en el ámbito de educación. Y, por ejemplo, aquí en el trabajo, como les decía, si ven obviamente el trabajo, el consentimiento informado, que no sea a expensas de la integridad de la persona, y que no se ponga por delante la productividad. Y pues con esto termino. Les dejo acceso al reporte y también les dejo la liga para el sitio web en donde pueden encontrar mucha más información. Muchas gracias, estimada Dafna. Felicitaciones de nuevo por el avance de UNESCO en esta materia, sobre todo por ese impulso y llamado también a regular una materia que hace algunos años se pensaba que no era necesario regular. A continuación, vamos a tener a Alejandra Valencia, que es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, este espacio multilateral regional que reúne a todos los países de nuestro continente y que en el año 2023 ya avanzó en unos principios interamericanos sobre neurotecnologías Moisés, y derechos ¿me humanos. escuchás? Sí, sí, claro. Moisés, perdón, hay antes una pregunta, si me puede contestar, porque sé que ya después se tiene que ir por el uso horario y ya está en otro país. Total, vamos Si con la pregunta. podemos, Sí. perdón, porque sé que ya por ahí después se tiene que ir y entonces por eso quiero liberarla. La pregunta dice, ¿cree que al igual que los celulares, ciertos países tendrán recelo de usar tecnología originaria de otros, como China? Dice, China ha sido acusada de usar datos de diademas que usan deportistas de élite para entrenar a sus soldados. Eso lo pregunta Renato. Y perdón la interrupción, pero me parecía importante hacerlo. No, Fernanda, muchas gracias, gracias por la consideración y disculpen todos, pero es que es verdad que estoy en medio de otras reuniones. Yo creo bueno, en primer lugar, estos dispositivos no son utilizados ya solamente por un solo país, porque son desarrollados por grandes compañías y se distribuyen, que no solamente son chinas, y se distribuyen en todo el mundo. Quizás haya algunos que tengan recelo, pero de usar específicamente los chinos. Pero yo lo que creo es que en este momento lo que tenemos es que tener mucho cuidado porque cualquier compañía puede hacer lo mismo, de aquello que tienen preocupación de lo que están haciendo o lo que pueden hacer los chinos. Entonces creo que lo que sería muy importante es que estemos todos muy al pendiente de que esto puede pasar y está pasando en todo el mundo. Y que es mejor que estemos atentos a eso y que abramos mucho más la conciencia también de los usuarios y de los consumidores y de los ciudadanos de que tienen que tener cuidado con lo que están haciendo y que sí importa. En alguna de las consultas que hicimos,
teníamos a una persona que tenía sus audífonos y que se molestó mucho y dijo que por qué le estábamos diciendo que no las usara, que porque él quería seguir usando esos audífonos. Y bueno, le dijimos, aquí nadie le está diciendo que no los use, le estamos diciendo lo que puede pasar, ¿no? Si después de todo eso usted los va a querer seguir usando, pero desde luego lo que sí vamos a querer es que todo el mundo tenga acceso a esa información y sepa qué es lo que está, a qué se arriesga y si lo quiere usar o no. Pero no le vamos a imponer tampoco si no lo quiere usar. A mí me gustaría impedir que se hicieran porque después hay gente que lo mal usa de todas maneras, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Por qué el marco epistemológico es fundamentalmente biologicista? ¿Y cómo compatibilizar esto con el tema de la justicia epistémica que el propio documento? Bueno, no, de hecho, por eso hablamos de la justicia epistémica, porque sí queremos que haya diferentes perspectivas de cómo a ver, se hizo consultas y tuvimos en el grupo de expertos también personas que trabajan con indígenas y que trabajan con neurotecnologías con indígenas. Desde luego se trata y también de cómo se aproxima uno al conocimiento, ¿no? Y las diferentes formas de conocimiento que se generan. Esto está, pero está ahí. Ahora, tiene que haber una cuestión biológica porque cuando queremos que haya regulación, y en primer lugar porque estamos hablando de algo que sí es biológico, porque las estructuras como el cerebro y como el sistema nervioso son biológicos. Entonces no podemos evitar una dimensión biológica fundamental porque eso es el sistema nervioso. Ahora, lo que estamos queriendo regular pues no es el cuerpo, estamos queriendo regular lo que se hace o el mal uso o la intervención que no debe ser correcta de ese cuerpo, de esa biología, a partir de diferentes perspectivas, ¿no? A lo mejor algunos piensan que está bien, a lo mejor otros piensan que está mal, pero es la producción o el resultado de esas estructuras biológicas lo que uno está tratando de ver cómo lo manejamos. Em, También es verdad que puede entenderse el propio sistema nervioso y el cerebro de una manera distinta, más allá de la biología, por la interacción que tiene con otras dimensiones humanas, pero no podemos pasar por la biología. Yo sí quería nada más decir que no, que creo que no estamos eh, centrados en eso, pero quizá no, no sé si es un problema de mi exposición o del texto. Hay una gran tarea contra el analfabetismo neurológico de la sociedad, neurotecnológico. Sí, sí, exactamente. Creo que uno de los retos más importantes es la difusión de todas estas cosas a la sociedad civil, eh, de neurotecnología, de inteligencia artificial y de conceptos muy importantes como el consentimiento informado real y verdadero, como el hecho de que las personas entiendan que la privacidad sí importa, porque yo siento que hoy en día la privacidad, mucha gente sigue teniendo la idea de que, y eso que no estamos hablando de neurotecnología, de que bueno, pues de todos modos yo no soy nadie importante y si acepto que me sigan y que sepan todo de mí en las redes sociales, no pasa nada. Sí, sí pasa y pasa muchísimo. Y creen que nadie se entera pero cuando te pones a pensar que dices en las redes sociales algo que a lo mejor, o si aparece ahí algo que solo le querías contar a tu doctor, todos tenemos algo, porque todo el mundo dice, yo no tengo nada que esconder. Hombre, sí, no es esconder, es privacidad. Tú no quieres que lo que hablas en tu consulta médica salga en las redes publicadas. Y no es porque seas nadie ni porque sea un secreto de Estado, pero es tuyo. Y eso no quieres que ande por la red social. Entonces, esto creo que se ha banalizado. Y si todavía no, y si además decimos, y encima estamos hablando de que pueden hacer un análisis o acumular esta información que viene de lo que son tus sentimientos, tus ideas, tus pensamientos. Hombre, pues sí, estoy completamente de acuerdo que hay que hablar mucho más de eso en la sociedad, pero también que tenemos que incluir en el ámbito académico, en las escuelas,
insistir muchísimo más en que la ética forme parte también de todas las carreras que tradicionalmente no lo son, porque en medicina ya está, pero fuera de eso, ingeniería, computación, todo eso no está y debería de estar. No sé si hay más preguntas, ¿no? Pareciera que avanzamos. No Comentarios, tenemos. unos comentarios. Sí, Fer, si ¿Sí? los querés leer, Sí, ¿no? José nos comparte que hay una gran tarea contra el analfabetismo neurotecnológico de la sociedad, bueno, un poco en línea con lo que comentaba recién de la necesidad de incluir la ética en muchas carreras, bueno, creo que esto puede también estar vinculado. Así que creo que ya tenemos todas las preguntas, así que no sé si tienes que retirarte, te agradecemos mucho por tu participación, seguimos en contacto y te damos la posibilidad de retirarte así, seguís cumpliendo con tus otras tareas. Me Te disculpo voy a prometer. muchísimo porque me hubiera encantado quedarme y escuchar a Alejandra, pero voy a hacerlo después en línea, lo busco y lo escucho todo, lo escucho completo. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego. Gracias, Dafna. Bueno, ahora pasamos a escuchar a Alejandra Valencia, miembro del Comité Jurídico Interamericano, este espacio legal, jurídico, que busca uniformar el derecho en nuestro continente, que está en el marco de la Organización de Estados Americanos, que el año 2023 publicó estos principios interamericanos sobre neurotecnologías y derechos humanos, que fue un trabajo colectivo muy importante y que fue el primer precedente que surgió de un organismo multilateral sobre esta materia a nivel global. Así que Alejandra, bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Moisés, muchas gracias a todos. Eh, Agradecer por la invitación y por tener este espacio que realmente es muy relevante y que da cuenta satisfactoriamente de los avances que se han hecho a nivel global y a nivel regional en este tema tan importante y tan relevante que muchas veces parece lejano, pero toca el día a día de todas las personas. Eh, Voy a hacer una muy breve intervención. El objetivo es poder también compartirles un poco cuál ha sido la agenda del Comité Jurídico Interamericano en este tema, cuáles son los avances, los antecedentes y los avances para llegar en el 2023, como bien lo menciona Moisés, a la Declaración de Principios Interamericanos en esta materia. Eh, pues la relevancia que le da el comité no necesariamente a la regulación, sino a la entrega de instrumentos que le permita a todos los estados avanzar y avanzar también en una forma armónica y uniforme en la región frente pues a la gran disparidad que hay en todos los niveles. Entonces, como base para que la Organización de Estados Americanos iniciara con el estudio y el análisis de este tema de neurociencias y neurotecnologías, pues se tiene obviamente el gran marco de la Carta de la OEA, que es como el fin principal, que es que los desarrollos científicos y tecnológicos lo que tienen que buscar es afianzar los derechos y mejorar la calidad de vida. Entonces, con ese foco principal es que en el Comité Jurídico Interamericano se promovió el desarrollo de este tema y desde un enfoque efectivamente de los derechos humanos y de todo el marco interamericano de derechos humanos, especialmente todas las convenciones ya existentes en esta materia, enfocándose obviamente en la protección de poblaciones y personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad. Ese es como un enfoque principal, al lado obviamente de las cuestiones éticas que se han discutido. Entonces, este primer avance que fue muy novedoso por abordar temas de nuevas tecnologías,
se consolidó con la aprobación de la Declaración sobre Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos, llamada Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas, que se adoptó en el año 2021. Ese es el primer precedente, incluso a nivel mundial, en el que se dice que la declaración hace un llamado en que aún no existen regulaciones, que aún los estados no cuentan con instrumentos para abordar esta temática, y que se requiere que todos los actores que están incursos en ella, que tienen algún contacto directo o indirecto con estas nuevas tecnologías, pues hagan una reflexión profunda para que se adopten medidas concretas. Entonces ese es como el primer llamado que hace la declaración, y ese es como el primer paso que se da para que el comité continúe los trabajos para aterrizar y materializar estas preocupaciones que se dejan plasmadas en esta declaración. Entonces, en ese sentido, lo que hace el comité en el año 2022 es aprobar un proyecto de principios interamericanos. Esa relatoría, el relator ya no está más en el Comité Jurídico Interamericano, cumplió 2 periodos con nosotros, Ramiro Orias. Trabajó intensamente en este tema y fue muy importante como ese proceso que se hizo para la revisión de ese proyecto, por la amplia consulta pública que tuvo, una consulta pública abierta, donde se consultaron diferentes niveles, diferentes actores, diferentes instituciones, que efectivamente enriquecieron muchísimo el debate y que realmente lo aterrizaron, que es lo más importante para darse cuenta de cuál era el estado de cosas en la región y que realmente es lo que los estados requieren y qué apoyos necesitan. Eso además obviamente de la consulta con expertos que ya venían trabajando desde la declaración. Se llega entonces finalmente en el mes de marzo de 2023 a la aprobación de los principios interamericanos. Los principios interamericanos efectivamente lo que buscan es reforzar las garantías vigentes en protección de derechos humanos en esta materia particular de neuroderechos, y tienen como premisa principal la preservación de la identidad individual y la integridad cognitiva frente a cualquier intervención neurotecnológica. También en los principios se recoge determinados estándares que derivan en una interpretación de los principios de protección de datos personales, unos principios básicos en que en el diseño de las desde el diseño de las neurotecnologías hasta su implementación, despliegue, evaluación, comercialización y uso, pues efectivamente se tenga este enfoque de protección de derechos humanos. También se busca con los principios que se brinde mayor protección a los datos neuronales, enunciándolos también como datos sensibles. Y lo que también se mencionaba es el tema de hace énfasis en el tema del consentimiento expreso para someterse al uso de cualquier dispositivo que conlleve a la manipulación de neurodatos. En relación con la protección del derecho a la igualdad, efectivamente los principios disponen el acceso equitativo a las neurotecnologías y garantizar la no discriminación de categorías que históricamente han sido objeto de discriminación. Ya sabemos, raza, color, género, nacionalidad. Y se plantea obviamente la necesidad de establecer límites claros y ejercer control reforzado sobre el aumento de las capacidades cognitivas. Y por último, los principios sí hacen énfasis en que se cuente con estrategias eficientes de gobernanza de neurotecnologías, adoptando controles de supervisión y fiscalización y acceso a una tutela efectiva, porque realmente es a donde se debe apuntar en esta materia. Como lo dije al principio, realmente el comité y la OEA expidieron estos principios, pero el objetivo es efectivamente que los estados avancen en su materialización, en su adopción,
conociendo cuáles son los retos domésticos que se presentan, porque no todos los estados estamos en las mismas condiciones. Sin embargo, el comité, como ustedes lo pueden ver cuando se lee la declaración, lo que deja claro es que esto no es un tema agotado, que debe ser replicado, que debe ser objeto de trabajo continuo y más detallado, y que, como lo mencionaba y lo ha hecho también UNESCO, la idea es poder aterrizar estos instrumentos y darle apoyo a los estados para su materialización. Entonces, el comité en este momento sigue adoptando en su agenda el tema de nuevas tecnologías, sigue trabajándolo. Existe la relatoría de, como lo mencionó Moisés, de inteligencia artificial y su impacto en derechos humanos. Específicamente en este momento se está trabajando en poderes judiciales. Sin embargo, es un tema supremamente amplio que va a ser obviamente objeto de mayor desarrollo. Y con el tema de neurociencias y neurotecnologías específicamente, pues también se está abriendo la discusión en el comité de cómo seguir avanzando en este camino y qué instrumento adicional se puede acompañar para que estos principios sean objeto de materialización y aplicación por parte de los estados, obviamente con esta gran apoyo e iniciativa de UNESCO reciente, que obviamente sirve mucho más para ese afianzamiento y aplicación. Entonces, pues creo que es como un abrebocas de lo que ha trabajado el comité, del compromiso que existe en la región para seguir trabajando con este tema y que la protección de derechos sea una realidad y las personas puedan contar con los mecanismos necesarios y pues ratificar pues este compromiso de este órgano para seguir apoyando todas las iniciativas que se presenten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación y por ponernos en contexto regional los avances que hemos tenido como continente, que en su momento fueron los únicos que existían a nivel global y que de alguna manera también fueron insumo y precedente de los que existieron a nivel internacional. Entonces, bueno, felicitaciones y reiterarte también el agradecimiento por continuar con esta agenda, sobre todo desde la línea de la inteligencia artificial en el comité. Dicho eso, bueno, creo que no hay preguntas, pero sí les doy las gracias por haber estado presente en este primer panel, porque viene el segundo. Gracias al CETIS por la invitación y la coordinación de esta actividad, y también a Dafna y a Alejandra por estar presentes. Muchas gracias a vos, Moisés. Bueno, le doy paso a Florencia Beati, que es coordinadora de los programas académicos del CETIS. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con esta jornada. Sí, soy Florencia Beati, coordino los programas del CETIS, la diplomatura en tecnología, de la cual estas tres personas forman parte de la cátedra que se lanzó en junio 2024 y con la cual venimos trabajando, y un poco esto cierra el 2025 en la línea de lo que queremos mostrarles, de lo que queremos que conozcan y que quede en agenda un poco lo que estamos haciendo de esta cátedra, lo que están haciendo estas tres personas que voy a presentar. Voy a ir presentándolas a medida que cada una va hablando. Va a iniciar Mica Mantegna, que muchos la conocen. Micaela no solo es profesora del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad, sino que es investigadora afiliada y también es egresada de la maestría en Propiedad Intelectual e Innovación, de la cual coordino, por eso también me encanta decirlo y convocarla. Mica, no sé si vas a presentar, sino simplemente tenés ahí el Dale. campo. Voy a hacerte una breve, no, creo que no necesitas presentación, pero voy a contar un No, poco. no. Sos investigadora afiliada en el Berkman Klein Center en la Universidad de Harvard, por supuesto investigadora del CETIS, como comenté, de San Andrés, y también del CEPIN TED Fellow y autora del libro Artificial Creatividad, IA y Copyright, que sé que nació de tu tesis de la maestría, miembro de la iniciativa de la IA responsable de Chatham House y el Consejo del Futuro del Metaverso del Foro Económico Mundial. Adelante, Mica. Bueno, ¿me escuchan bien? Buen día a todos. Perdón que la internet está un poco inestable, así que recién se me desconectó y se volvió a conectar.
Mi intervención va a ser un poquito breve para darle el espacio a los demás participantes, a mis compañeras de panel y a las preguntas. Y voy a tomar una de las cositas de las que habló Dafna en relación a las tecnologías y cómo se insertan las tecnologías. Como decía Flor un poco, mi background más grande es en temas de inteligencia artificial y en ética de la inteligencia artificial, y cómo estas dos tecnologías se están empalmando de una forma en la cual no se han resuelto los problemas generados por la inteligencia artificial o los desafíos éticos generados por la inteligencia artificial. Hemos pasado de un primer estadio de inteligencia artificial pensada como sistemas de toma de decisión o de clasificación de datos a un segundo estadio que son sistemas de generación de datos, entonces toda la segunda oleada de la IA generativa, a un tercer estadio en el cual vamos a estar hablando de lo que se llama hoy los sistemas de IA agénticos o agentes que intervienen de forma semiautónoma, colaborando como asistentes o como compañías. Entonces, me parece como que cuando hablamos de neurotecnologías también es incorporar estas dos cosas y entender que no son tecnologías que se desarrollan en un vacío político y social. Entonces, uno de mis puntos de mayor preocupación, y acá recojo algo que hablaba Dafna, es que cuando hablamos de neurotecnología que proviene del campo médico, hay una larga historia de estudios, de procedimientos, de protocolos, de cómo se deben desarrollar, de cómo se deben implementar, regulaciones muy estrictas sobre la comercialización, sobre los usos, sobre los límites, respaldado por, obviamente, todos los saberes que tenemos de la ciencia médica y las imposiciones y obligaciones que vienen de eso. Ahora, cuando hablamos de dispositivos de consumo, la cuestión cambia. Y por eso también uno de los puntos con los cuales suelo martillar bastante es en relación a dispositivos de consumo, es que si bien no es que no hay ninguna regulación, porque tenemos regulaciones vinculadas a, al derecho del consumo o a la protección de datos personales, el tema es que es mucho más laxa y mucho menos quizás estandarizada en un punto en relación a ese otro tipo de dispositivos. Y que si de alguna forma nosotros importamos categorías médicas, porque es muy usual hablar de dispositivos invasivos y no invasivos, entonces hablamos de dispositivos que de alguna forma penetran la piel y entran en el cuerpo para hablar de dispositivos invasivos, frente a dispositivos no invasivos, que son dispositivos que se colocan por fuera. Es una tecnología médica clara, pero es una tecnología que es una terminología que se vuelve confusa cuando lo llevamos al campo de la ética. Porque sabemos que dispositivos que médicamente pueden ser considerados no invasivos pueden ser muy invasivos en términos de privacidad. Y acá retomo con lo que decía sobre en qué sistemas se están insertando estos dispositivos. Hay un gran hambre en relación a la inteligencia artificial, también muchísimo humo, y hay una creciente preocupación de la burbuja de la inteligencia artificial, es decir, un sistema económico que ha crecido tanto que se ha transformado en demasiado grande para fallar, pero los costos de seguir desarrollando estos sistemas siguen creciendo y la competencia sigue creciendo, y a su vez la economía es un poco circular y endogámica, porque son 5 empresas que transmiten acciones, valuaciones, entonces si una de ellas cae, cae un poco todo. También hay una segunda consideración que es cómo esto se transforma en una tecnología geopolítica y estratégica que a la medida que la inteligencia artificial empieza a ser pensada como un asset de seguridad nacional, que es lo que estamos viendo en procesos como Estados Unidos, hay determinadas cosas que van a pasar que van a terminar reflejadas en otros campos. Entonces, si nosotros decidimos, ¿por qué traigo este punto a colación? Y vinculado acá con la presentación que hablaba Flor sobre los temas de propiedad intelectual. Si nosotros decimos que la protección de esos datos protegidos con propiedad intelectual debe expandirse, entonces todo sistema de inteligencia artificial que va a ser entrenado en datos que tienen una protección por parte de la propiedad intelectual, más allá de la discusión de si las bases de datos o el aglutinamiento de esos datos merece o no protección, que sí lo es en Europa y no lo es en otros países,
nosotros estamos creando un campo para incentivar la sustitución de datos. Entonces, sistemas desarrollados donde las empresas, por cortar costos, van a buscar sustituir esos datos por datos de menor calidad. Toda esta tecnología se va a conglomerar en estos dispositivos de consumo y entonces vamos a terminar teniendo dispositivos con mucho acceso a datos e información personal muy sensible. Estamos hablando no solo de datos biométricos, sino, como decía Dafna, también datos mucho más profundos y personales, como los datos neurales, y también empezar a pensar que no solo tenemos que ver la radiografía de este momento, sino pensar las tecnologías más allá. Pensar las tecnologías de acá a 5 años, pensar las tecnologías cómo se insertan en este capitalismo que me gusta llamarlo de la vigilancia cognitiva, que es la economía de Internet y la economía digital se sostiene en vender la atención, en vender publicidad para capturar la atención de los consumidores / usuarios / captivos de estos sistemas. Entonces, cuando hablamos de neurojuegos, neuromarketing, todas estas potenciales aplicaciones que buscan información muy sensible y detallada. Y si pensamos cómo esto se conecta con otras tecnologías que hoy parece que están un poquito como dormidas o muertas, como se hablaba en su momento del metaverso, en realidad cuando empezamos a ver cómo esto se conecta con la realidad aumentada, con dispositivos que en su momento no existían y que hoy ya están a la venta. Son cosas que venimos discutiendo quizás hace 5 años y que eran prototipos como el proyecto Orion de Meta, y que hoy ya Meta tiene fuera y en el mercado una banda neural que permite un registro de determinados movimientos como interfaz. Pero ese es el camino hacia donde vamos. Entonces, la gente que pensaba, por ejemplo, que el metaverso es simplemente realidad virtual y que es algo, no sé, como un mundo virtual de fantasía, en realidad está viendo solo una porción de esta película, que es que en realidad el metaverso que estas empresas de alguna forma piensan es dispositivos que se conectan, o sea, se conectan en cuanto a cercanía de nuestro cuerpo, en cuanto interactúan con nuestro cuerpo y que de alguna forma intermedian con nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de dispositivos de neurotecnología que toman o miden nuestros datos motrices, datos motores, para transformarlos en señales que permiten transformar el pensamiento en texto o la acción de movimiento en una acción que nos permite comunicarnos con estas interfaces, estamos dando un acceso muy privilegiado hacia una ventana que debería ser muy reservada e interna. No me quiero expandir de mucho tiempo, pero una de mis grandes preocupaciones es esto, es pensar que si bien tenemos o estamos tratando de tener las mejores regulaciones o proponer las mejores regulaciones, hay un lobby muy fuerte desde el lado de las empresas de consumo por la próxima cosa para sostener la economía del consumo. Acá Manuel dice de los dark patterns, lo voy a leer mientras estamos acá. Existía el algoritmo pricing sin necesidad de acceso a datos neuronales y los dark patterns para manipular el consentimiento. Todavía no estamos en temas viejos resueltos ni derechos ni datos de consumo. Sí, exactamente, es lo que decía. Son problemas que lo que hay es un incremento en la magnitud. Y también hay algo que a mí me preocupa, que es conociendo cómo las empresas se manejan, es todas estas informaciones sobre nosotros se van a vender hacia los potenciales compradores de esa información como certezas. Entonces, nuevamente, si pensamos cómo esto se inserta en un sistema en el cual estamos hablando de IA generativa para desinformación, IA generativa para venta de productos, manipulación de la información pública, manipulación de la opinión electoral, vemos ahí que los riesgos ya no son solo individuales, porque muchas veces cuando hablamos de neuroderechos pensamos quizás en esto, en mi privacidad mental, y me parece que una conversación que tenemos que escalar es cómo esto también se transforma en riesgos colectivos para nuestras sociedades y nuestra democracia. Y con eso cierro para no irme de tema. Muchas gracias, Mica. Sí, estabas muy bien en tiempo, te quedaba 1 minuto, así que excelente. Me da placer también escuchar a Manuel comentando ahí, que yo sé que está desde Córdoba, entonces la representación también federal de la Argentina, y que sea alumno de la Diplomatura en Protección de Datos Personales, que sepa la importancia y que continúe, ¿no?, en el aprendizaje de estos temas que, como decíamos,
la venta un poco de esta charla fue si esto es ciencia ficción o no. Yo conozco a Micaela desde el 2018 y Mica ya hablaba de estos temas y yo la miraba un poco con cara de ciencia ficción, pero año a año y mes a mes me fui dando cuenta que era lo más real de lo que estaba viviendo, así que con más razón, Mica, muchísimas gracias. Sé que también tenés una mañana media atareada, así que si te tendrías que retirar y si no hay más preguntas, Ahora, si no iba a decirle a quienes nos acompañan que aprovechen y las hagan ahora, si no pasamos directamente a Paula, que ya está súper, no, perdona, Nati, sigue, ¿no? Nati, hacemos así Paula queda para el final. Natalia es un poco, antes que nada, quien impulsó esta charla, este cierre, esta puesta en agenda de la temática, así que Natalia, desde ya, muchísimas gracias por el impulso, porque a veces una fin de año necesita un impulso más. Dicho esto, Natalia es directora legal de la Fundación Camanao, para quienes no la conocen, secretaria técnica del grupo experto ante el Comité Jurídico Interamericano de la OEA sobre principios interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos, profesora del programa de la diplomatura en técnica, en tecnología del CETIS y de inteligencia artificial, neurociencias y derechos de la Universidad de San Andrés, un poco también junto a Micaela y a Paula, quienes fundaron esta cátedra. Nati, adelante. Voy a presentar acá. Muchas gracias, chicas. Voy a hacer una breve introducción al tema, pero me gustaba tener un soporte porque se hace más entretenido. A ver si lo están viendo. ¿Se ve? Se está cargando. Ahí, perfecto. Ah, Sí, Nati, ven. perfecto. Entonces, ahí vamos. Buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo bastante ágil, como y obviamente si hay algunas preguntas o algo que quieran pararme, no hay ningún problema, pero la idea sería dar una introducción sobre lo que es, sobre todo en lo que estamos hablando, que es el cerebro, las iniciativas regulatorias que se fueron dando, dentro de las que por supuesto ya no voy a mencionar, pero UNESCO y el Comité Jurídico Interamericano, y esta bajada sobre todo a lo que son los niños, niñas, adolescentes, que es un grupo vulnerable que me interesa desde el punto de vista de las limitaciones que se están proponiendo para el uso en esa línea etaria, y también los proyectos internos dentro de la región interamericana en 2 estados y todo lo que está sucediendo en relación a legislación, que es lo que nosotros proponemos, ¿no?, en estos temas. Así que un poco ese sería mi breve punteo de temas que pretendo ahora decirles. Y bueno, un poco hablamos del cerebro, ¿no?, que es acá sería como la vedette dentro de lo que nosotros queremos llamar la atención, la necesidad de que este órgano bastante pequeño, que pesa aproximadamente 1,5 kilos y que trabaja las 24 horas y que comanda todo nuestro sistema nervioso central, periférico, y todo lo que hacemos en parte recae en él, en su accionar, ¿no? Contiene unos 86 millones de neuronas. Imagínense la interacción de ellas en modo de sinapsis, todo lo que pasa ahí es realmente alucinante. Hay unas 10.000 conexiones permanentemente que trabajan para que yo esté hablando, para que me mueva, para que todo funcione, y es básicamente el sistema nervioso el que hace todo, pero hay 2 cuestiones que me parece importante destacar, que está el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y también tenemos el sistema periférico. Ambos forman el sistema nervioso, pero es interesante hacer este breve, digamos, esta breve alerta desde el punto de vista de las palabras y el uso que se puede dar, sobre todo en una legislación, que es lo que nosotros aspiramos a tener, ¿no? En esta claridad que tiene que tener ese párrafo simple que se puede mencionar en una ley y que sea abarcativo, ¿no? Por eso en un momento hablábamos con Rafa Juste y nos decía, ojo con que la legislación tenga palabras claras.
Si solo se limita al sistema nervioso central, podemos estar en problemas cuando quizás algún dispositivo esté ubicado, por ejemplo, un dispositivo de uso de consumo, como un reloj, como todos los que venimos mencionando, y no esté captando directamente información de nuestro sistema nervioso central y sí del periférico, y quizás una legislación solo se limitó a mencionar el sistema nervioso central, puede ser un poquito tramposo y nos deja sin protección a un montón de cuestiones que podrían haber sido más claras desde el punto de vista legal. Entonces, importante ahí tener en cuenta los términos científicos, siempre antes de hacer una legislación, una propuesta legal que esté abarcando todo el sistema nervioso. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Los circuitos neuronales son extremadamente extensos, pero nos permiten mover desde el dedo del pie hasta oler, hasta escuchar, digamos, todo lo que hace a nuestros sentidos y a nuestra vida permanentemente está comandada por estos circuitos neuronales y, bueno, cualquier dispositivo que, como acá bien menciona, la definición que establece la sentencia del caso Girardi contra Emotiv, cualquier dispositivo que busque registrar, interpretar, alterar la actividad del cerebro de los sistemas nerviosos más amplios, eso en esta recopilación de verbos en infinitivo que menciona esta definición que me parece importante destacar porque sale de una sentencia que trabajamos desde la Fundación Camanau en la demanda y sale desde la Corte Suprema de Chile y es el primer caso en relación a estos temas que tiene un pronunciamiento judicial. Entonces, cuando pasa eso, que son estas cuestiones que venimos mencionando como recopilar, registrar, organizar, estructurar y almacenar, adaptar, alterar, recuperar, todos estos datos, hablamos de neurotecnologías. Es decir, no solo que capten esta información y bueno, queda ahí. No, si se hacen muchas cosas como todas estas con esos datos, también estamos hablando de neurotecnologías y es importante tener en cuenta esto también para los que ejercemos el derecho porque tendríamos que ubicar ¿no? O sea, todo lo que esté enumerado ahí como neurotecnologías. Y bueno, están las neurotecnologías, sabemos que, como decían Mica y como mencionaba antes Dafna y Alejandra, han tenido grandes avances en los últimos tiempos. Las primeras que se hacían, o sea, los primeros estudios que se hacían del cerebro no se podían hacer hasta tanto la persona estuviese fallecida, porque no había formas de obtener información si no era a través de un estudio concreto del cerebro y de todas sus partes y demás. Entonces, evidentemente, esto fue avanzando y a través del uso de la neurotecnología, precisamente en diferentes formas que existen hoy como para captar estos datos mentales, bueno, hablemos casi del último siglo, siglo y medio que tenemos todos los avances que hoy podemos disfrutar, porque también es importante saber, como también decía Dafna, de todos los avances que se pueden lograr en relación con el uso de estas neurotecnologías. Entonces, un poco lo que comentaba, por supuesto, Dafna en relación a los estándares globales y los grandes avances que se obtienen a través de la última recomendación de UNESCO, donde desde nuestra región pudimos, por supuesto, participar a través de las consultas públicas que se hicieron como se mencionó antes, así que un poco de participación hemos tenido en base a lo que se hizo en UNESCO. También contarles que además de lo de UNESCO, se trabajó en estándares globales a partir del trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se hizo, y lo pueden observar, está en la página web
del Consejo de Derechos Humanos hizo un informe con un grupo de expertos acerca de los efectos y oportunidades y retos de las neurotecnologías en relación a la promoción y protección de los derechos humanos, que es un informe muy bueno y que tiene como la idea de continuar trabajándose en una serie de recomendaciones. Y algo importante que también surge en el último tiempo es el informe que hizo la relatora de privacidad, Anna Bryan, donde lo que genera es una serie de elementos para crear una ley modelo sobre neurotecnologías y tratamiento de neurodatos, sobre todo desde el enfoque de derecho a la privacidad. Esto que también surge en simultáneo, todos estos documentos que les fui mencionando, son todos del último año y los últimos meses en relación al tiempo que se viene trabajando, sale todo junto, pero sí da una idea de la necesidad que esto esté regulado y de que no estamos hablando de ciencia ficción, que los organismos internacionales están poniendo foco en esto y que hay una necesidad constante en todos, que la agenda debería ser regular. También desde Naciones Unidas en relación a esto, UNICEF hizo un informe específico sobre neurotecnologías y niñez y derechos de niñez, en donde también en julio de este año hace un análisis preciso acerca de cuáles serían las limitaciones, sobre todo para el uso de neurotecnologías en niños y adolescentes. En base a esto, a todo esto que les fui diciendo, me pareció importante tratar, como les dije antes, qué pasa con los niños, niñas, adolescentes y las propuestas legislativas que se vienen dando en torno a ellos y la nada que nos rige hoy en día, por lo menos a nivel regional en relación a esto. Y veamos, por ejemplo, algunos de los puntos que tratan las diferentes propuestas que se vienen desarrollando a nivel global y los parámetros, por ejemplo, de limitación de uso. UNESCO habla claramente, como lo mencionó Dafna, de limitar el uso y solo dejarlo para usos terapéuticos en niños, niños y adolescentes, prohibir en el caso de que no sea terapéutico y que los niños tengan plena salud cognitiva. También dentro de lo que es, por ejemplo, la propuesta de Anna Bryan, la relatora de privacidad, habla de que hay que promulgar regulaciones específicas para prohibir el uso de neurotecnologías comercial en niños, niños y adolescentes hasta que se demuestre científicamente su seguridad. Entonces, es claro que en relación a algunos de los parámetros que tomando en cuenta justamente todas estas normativas de estándares internacionales, en relación al uso de neurotecnologías en niños, me pareció importante sí destacar esto de la limitación, de la prohibición, por ejemplo, del neuromarketing para niños y niños adolescentes, bueno, lo que es consentimiento, siempre dado por los adultos responsables. En el entorno educativo, lo que mencionan esto, sobre todo UNESCO, habla de que debe ser tener una evaluación muy clara previamente para considerarlo y en el caso de que no, los padres no lo autoricen, que no se pueda penalizar al no uso, digamos. En fin, bueno, para no demorar esto, pero me pareció importante tener en cuenta esto para continuar, digamos, con lo que viene, pero sí teniendo presente estas limitaciones, es algo preciso y sobre todo hay uno de los documentos que dice esto de que me gusta citarlo, porque dice, bueno, que no lleguemos tarde como pasó con la implementación de las redes sociales, donde pasaron 10 años y esto se hizo sin legislación concreta que regule la puesta en marcha por las empresas de lo que son las redes sociales en sí, y la falta de regulación en torno a esto, sobre todo en niños, niños y adolescentes, causó muchos problemas que hubiésemos evitado con una regulación que justamente haga lo que un poco ahora se está haciendo, ¿no? Entonces, esto de no llegar tarde para evitar problemas es importante y lo marcan estos documentos en relación a neurotecnologías.
Y un poco la legislación que se viene dando o las propuestas legislativas que se vienen dando en la región van de diferentes formas, ¿no? Hay propuestas de reformas constitucionales, dos efectivamente aprobadas, una en Chile, que es la que permitió que ingrese el caso de Motiva a la Corte Suprema de Chile. También en el estado de Río Grande do Sur, un estado de Brasil, hay una reforma constitucional que protege los datos mentales. Hay reformas, hay propuestas de reformas de leyes integrales sobre neuroprotección en diferentes países de la región. Hay reformas concretas en lo que son leyes de datos personales con eh, algunas que tienen también algún... por ejemplo, la de California es una ley de datos personales, pero que tiene como una bajada a reformas de leyes de consumidor, que me parece importante aclarar en este caso, por ejemplo, que California sí tiene aprobada una ley que regula todas estas intervenciones de neurotecnologías. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos no hay una ley de datos personales genérica, pero sí California, uno de los estados que tiene mayor cantidad de empresas que trabajan tecnología, incluida la neurotecnología, que tenga una revolución en este sentido, me parece que no es menor a la hora de decir, bueno, ay no, las empresas no quieren regulación, no, muchas veces las empresas quieren para ordenar un poco quizás y no ir a lugares donde después capaz que tienen más problemas eh, que acuerdos del público en general. Digo, esto para tener en cuenta lo que pasa en California me parece importante para traerlo, por lo menos a nivel regional, es importante. Por otro lado, hay reformas en el punto de vista de reglamentos, como sucede en Perú, que lo que hicieron fue en la reglamentación que se hace a la ley de datos personales, hacen una salvedad en relación a lo que se entiende por datos personales sensibles, incluyendo a los datos obtenidos a través de neurotecnología. Y después en Argentina hubo algunas reformas planteadas a nivel reformas penales, pero bueno, han perdido estado parlamentario, pero sí quería como hacer este breve panorama acerca de las iniciativas porque me parecía importante por lo menos traerlo en esta mesa. No sé, Flor, cómo estoy de tiempo, porque no miré. ¿Estás ahí? Y no Me sé. meto yo, contesto, estamos como un Ah, poco justos de tiempo. bueno, entonces ya termino acá por si hay No sé qué preguntas y demás, dice. pero me parecía importante traer por lo menos un mapa genérico acerca de lo que está pasando a nivel regional. Sí, Nati, Así en que, realidad ibas cronometrada, ibas 15 minutos, te dejé un poquito más perfecto. hablar y acá justo también en la universidad me vienen a comentar. Muchísimas gracias, Nati. Entonces vamos a pasar directamente a Paula, es la última, pero los últimos serán los primeros. Paula, un placer escucharte. Paula también es profesora de la cátedra de la diplomatura de neuroderechos, es abogada. Esperen que me pasó un detalle para una presentación correcta. Paula es abogada y doctora en Derecho de la UBA, ex relatora, quiere que aclare, por 8 años del miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO y fue coautora del reporte del Comité de la UNESCO sobre Nanotecnologías y Derechos Humanos publicado en el 2019. Paula, entiendo que vas a tenés una presentación, así que cuando quieras la haces. Sí, muchísimas gracias y perdón, cuando las cosas salen bien tenemos la tecnología, cuando no tenemos la bioética. Muy bien. Entonces, precisamente para eso estamos. A ver, que mi Skermo no está funcionando como debería. Bueno, acá estamos. Perfecto, a ver si ahora la vemos, Sí, la sí, estamos perfecto, ahí viendo se está ya cargando. y debería yo, y Ahí debería está. yo abrirla para que, ay, 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 espera, ¿por qué soy tan poco tecnológica para estas cosas? Pido Está muy bien. muy, Abajo a la derecha, en una pequeña pantalla, en dice una pequeña. condividi, Sí. ok, y condividi, no sé si se está condividiendo, no sé si se está compartiendo o no, si no, no pasa Sí, nada, ¿eh? sí, pero como cortado. Vemos Ya, ahí, entonces ahí.
no pasa nada. Hagamos de cuenta que sí sabemos de lo que No estamos vas hablando. contando, ¿sabes? Bueno, vamos Ah, ya entendí cuál era el chiste. Mm. Es muy divertido porque mi capacidad de recordar ciertas cosas muy básicas no siempre funciona. Se supone que ahora debería compartirla bien, pero bueno, no sé. Si no la a- comparte igual, ahí vamos. Entonces, perdón por la falta de estética, pero lo que me importa es, me voy a cronometrar para no pasarme, es que arranquemos con esto. Entonces, la propuesta es bastante simple, que es cuál es la importancia de la bioética en el análisis de las neurotecnologías. Mi visión va a ser una visión más bien desde un enfoque más, no quiero decir privatista, pero sí, no tanto desde un enfoque de gobernanza, sino un poco desde la experiencia, eh, acompañando al sector privado en la reflexión y en el cómo traemos estas preguntas a la mesa, que es un poco siempre la preocupación, ¿no? Yo vengo también del ámbito de la academia y de muchos años de organizaciones internacionales y consultoría en espacios internacionales, y la pregunta es, bueno, pero cuando trabajamos en terreno, ¿con qué nos encontramos y cómo es que lo podemos y cómo es que lo podemos aprovechar? Dafna ya dio un contexto de lo que significa el impacto en materia de las personas a las que pueden llegar a beneficiar o impactar las neurotecnologías, y también hay un impacto de mercado brutal en términos de crecimiento exponencial de las inversiones. Entonces, ¿qué puede aportar la bioética, que es un poco mi disciplina de los amores, al estudio de las neurotecnologías? Entonces, por un lado, recordar que desde la bioética lo que hacemos es un poco enfrentar estos conflictos éticos que se generan en esta encrucijada de la ciencia, la tecnología y el impacto, por supuesto, en la sociedad, y lo que hacemos es aportar o buscar una justificación racional, argumentada y procedimental, les diría también, respecto de los cursos de acción que preferimos frente a situaciones complejas o que plantean dilemas éticos, ¿no? Una de las cosas tiene que ver con, y esto lo veíamos todo el tiempo en el accionar cotidiano del comité, esta alerta contra este hype, contra este tecno-optimismo, ¿no? Como les digo, en mi rol de los últimos años acompañando empresas y startups tecnológicas, quienes desarrollan estas tecnologías no están entrenados para pensar, para vislumbrar problemas éticos que tienen impactos muy concretos. Entonces, por ejemplo, ahora estamos con una colega, Sofía Heyer, trabajando con una metodología, estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Stanford en una metodología precisamente para poder traer la ética a la conversación. ¿Y qué cosas deberíamos conversar en relación a las neurotecnologías? Entonces, esta bioética de aplicación tecnojurídica, como la visión, no tanto como por ejemplo vemos en Europa, que es una herramienta de orden exclusivamente de desarrollo filosófico, sino como una herramienta analítica aplicada. ¿A qué? A cuestiones donde la tecnología tiene un alto impacto en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Primero, fundamental, para hacernos preguntas incómodas. A los bioticistas nos encantan las preguntas incómodas y, por supuesto, buscar el modo de resolver escenarios donde estas preguntas se despliegan. ¿Qué utilizamos? Abordaje y análisis de casos complejos, interdisciplinarios, en escenarios globales y multiculturales, que tienen todas estas dimensiones, ¿no? Éticas, legales, sociales. Y una cosa que a mí me interesa mucho estos últimos años, que tiene que ver con herramientas para medir y anticipar riesgos epistémicos, sistémicos de derechos humanos. ¿Cómo traducimos valores en criterios operativos? Que esta es otra cosa, ¿no? ¿Cómo bajamos la conversación, ¿no? A criterios operativos para regulación y estudio en ámbito de las empresas, y me parece clave traer a la mesa y ver cómo funciona el marco de empresas y derechos humanos, por ejemplo, en otras industrias que están mucho más avanzadas y reguladas. Vengo del Perú y de Paraguay recientemente, por ejemplo, el tema de la minería, ¿no? Permite también pensar gobernanza anticipatoria y centrada en la dignidad humana. Entonces, a mí me encanta esto. Una cosa que hemos visto en estos 8 años en UNESCO, tratando temas muy disruptivos que parecen mucho ciencia ficción, computación cuántica, biología sintética, neurotecnología, ética espacial, es ver lo que otros no ven. Y lo que te permite es un poco ver escenarios y ver tendencias en materia regulatoria y cómo la ética se ha transformado, para mí, es una opinión personal, por supuesto, en este oráculo que nos permite anticipar para proteger. Entonces, una cosa que podemos hacer es describir rigurosamente qué hace la tecnología, ¿no? O sea, no dejarnos correr el velo del marketing tecnológico, como decía Mica, hay mucho humo, ¿no? Por ejemplo, qué datos captura una neurotecnología, qué infiere, qué algoritmos se utilizan, con qué validez, en qué contexto, quién controla los resultados, ¿no? Segundo, por supuesto, identificar asimetrías de poder y vulnerabilidades. ¿Quién decide? ¿Quién no puede decir que no? ¿No?
Recién Nati hablaba del tema de las infancias y el impacto de las neurotecnologías. Nuestro último reporte en el IBC, en el que me tocó participar, fue precisamente el impacto en la salud mental de los adolescentes en el ecosistema digital. La tercera cosa para la que nos sirve la bioética es conectar la tecnología con la arquitectura de derechos humanos. Este es un poco mi campo de trabajo, que tiene que ver con este análisis de bioética jurídica, y ahora diría, entre comillas, de aplicación tecnojurídica, porque tiene algunas especificidades, como comentaron todas las amigas que me precedieron, muy específicas. Y en la arquitectura de derechos humanos, lo que hablaba Dafna, ¿no? Privacidad mental, integridad mental, impacto en la identidad personal, autonomía, libertad cognitiva y no discriminación, salud, pero también tenemos cosas involucradas vinculadas al derecho penal y el debido proceso, o más macro, estructurales, de participación e impacto en la democracia. Y esta cuarta cosa que hace, entre otras, es anticipar estos efectos sistémicos, es decir, no solamente evaluar y luego construir las herramientas para medir o importar herramientas, mejor dicho, para medir impactos en riesgos individuales, sino, como bien señalaba Natalia, estructurales sociales, es decir, cómo reconfiguran la democracia, por ejemplo, instituciones, prácticas sociales, mercado, por supuesto, la brecha de desigualdad y la cuestión de, ¿nos sigue sirviendo la democracia? Esta pregunta tan perturbadora, que si nos sigue sirviendo la democracia como sistema orientador de la forma de organizarnos en sociedad, y si decimos que sí, bueno, ¿cómo evitamos vaciarla de contenido a través de las distintas manipulaciones, ¿no? Solamente a modo de ejemplo rápidamente, impactos en derechos individuales, derecho a la privacidad y vida privada, por ejemplo, la inferencia de estados emocionales o la recolección de datos sin consentimiento reforzado. Y algunos indicadores podrían ser, por ejemplo, la existencia y la claridad del consentimiento. Yo me especializo, entre otras cosas, en el tema del consentimiento informado, y vemos que hay distintos tipos y hay una conversación muy interesante sobre qué tipo de consentimiento informado necesitamos para para permitir el acceso, por ejemplo, a los datos neurales, ¿no? Pero también la trazabilidad y, como mencionaba Martín Hildebrand, también la posibilidad de auditorías independientes en el tema algorítmico. Riesgos epistémicos muy a la volada. Opacidad y hype, que es una cosa que vemos todo el tiempo, esto de, por ejemplo, vender humo, decir que tienen potencialidades o capacidades que realmente no tienen, sin ir más lejos, como también se mencionaba, hay todo un cuestionamiento acerca de si la IA, en el caso de la IA, que son tecnologías de convergencia, ¿no? Con neurotecnología, si está justificada, si no está justificada, y todo lo que eso puede llegar a generar. Pero en otras cuestiones, y lo vemos mucho, por ejemplo, en el campo de la genómica, el tema de publicidad engañosa, diríamos, latamente, es decir, prometen cosas o venden cosas que en la práctica no hacen así como las describen, ¿no? Neurorealismo y neoesencialismo, por ponerle algún término gráfico, esto de la tendencia a creer que si lo muestra el cerebro es verdad. Piensen que tuvimos un poco esta misma conversación hace unos años con el tema de la genómica, que derivó también un poco en la alerta de este determinismo genómico, ¿no? Esta cosa de lo que explicaba Natalia, que la actividad cerebral siempre es interpretada, nunca es directa ni es transparente. El riesgo de inferencias incorrectas, ¿no? Que es lo que puede pasar con un falso positivo. Por ejemplo, las dianas para medir atención, entre comillas, y cómo esos datos pueden impactar negativamente en la calificación laboral de una persona. Entonces, otra de las preguntas es con qué evidencia tomamos decisiones que afectan vidas reales, ¿no? Bueno, esto estuvo en el origen cuando discutíamos en el IBC, cuando discutíamos el reporte, la vida mental como un nuevo territorio de protección, ¿no? Privacidad, integridad mental, que son categorías igual distintas, identidad personal y continuidad narrativa, esto es muy interesante. Por ejemplo, uno de los indicadores o una de las cuestiones a preguntarnos, no sé, en un dispositivo para controlar los temblores, una persona con Parkinson, por ejemplo, este cambio acompaña la biografía de la persona o genera un quiebre en la biografía de la persona, en la percepción de sí misma, en los rasgos de su personalidad, que tiene que estar dispuesta o no a asumir. Como también se decía, esto de que no es solo individual, sino también colectiva. Y podríamos mencionar la brecha cognitiva y la desigualdad, ¿no? ¿Quiénes acceden a las tecnologías? ¿Qué ventajas representan? A diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en la industria genómica, donde por ahora el estado de la tecnología hace que la incidencia sea bastante indirecta en cuestiones de mejoramiento. Neurotecnologías tiene una incidencia, por ejemplo, desde lo fármaco hasta ya dispositivos.
o sea, desde dispositivos farmacológicos hasta otro tipo de dispositivos, tienen un impacto muchísimo más directo, muchísimo más lineal y sin embargo bastante menos presente en la conversación, ¿no? Bueno, por supuesto, cuestiones de vigilancia emocional y control de conducta. Quienes tengan acceso a estos datos pueden monitorear estados mentales para evaluar desde riesgo hasta productividad, tendencias políticas, lo que se nos ocurra, ¿no? Estos riesgos sociales y estructurales, como los que tienen que ver, como decíamos, con el impacto en la democracia y la manipulación cognitiva, siempre presentes los riesgos en materia de militarización, por supuesto que además sabemos que el campo de la defensa es el campo más avanzado en materia de desarrollo, y Mika contaba esta cuestión de convergencia ya de manera abierta en el caso de los Estados Unidos, imagínense todo lo que no sabemos y se hace y se hizo siempre. Y a mí me parece muy interesante, hace tiempo que venimos trabajando con el marco de empresas y derechos humanos, ¿no? Principios voluntarios, marcos, etcétera, en cuanto a las lecciones que podemos aprender o que necesitamos importar para trabajar en el campo específico de las neurotecnologías. Por supuesto, lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos severos, las obligaciones de prevención y mitigación, la cuestión de la reparación, que cabe pensar si en materia neurotecnológica, en qué escenarios te quedaron atrás, digamos, es bastante más difícil. Irrupciones en términos de personalidad, por ejemplo, de un dispositivo, algunas podrán ser reversibles o no, algunas pueden causar un daño irreversible o no, dependiendo, ¿no? Una vez la propiedad o la extracción o la inferencia en relación a datos neurales puede hacer muy difícil esta cuestión de la reparación. Y la cuestión de la transparencia, digamos, en un nivel de exigencia superior, ¿no? Los que entienden de estas cuestiones hablan de explicabilidad del algoritmo, bueno, por supuesto la publicación de tasas de error, los registros de incidentes, un poco al modo que se hace también en la industria farma. Para seguir pensando, a modo de conclusión, no de conclusión, sino de eso, de abrir el escenario para seguir pensando, esta idea o esta propuesta de que la bioética aplicada a tecnojurídica ofrece algo que para mí es muy interesante, que es la capacidad de anticipar los riesgos, ¿no? Y de proteger y de exigir condiciones mínimas para proteger la vida mental, entendiendo todo este universo de manera muy laxa como vida mental, en un ecosistema donde empresas, estados e instituciones que ya operan con esta tecnología, que tienen las capacidades de las que estuvimos conversando. Entonces, a mí me parece muy importante y muy interesante también traer a las empresas a la conversación, porque son unos jugadores fundamentales y porque de hecho ya está sucediendo y ya se están vendiendo de manera directa para el consumidor muchos de estos dispositivos DTC, ¿no? Por otra parte, también capitalizar la experiencia que venimos desarrollando, capitalizarla, adaptarla y pensarla, la experiencia en materia de empresas y derechos humanos como un marco legal en el cual mínimamente existen estas obligaciones de prevenir, supervisar, reparar, rendimiento de cuentas. Nosotros en el reporte, ahí lo mencionaba también Nati con el reporte de UNICEF, y nosotros en el último reporte que les comentaba del Comité Internacional de Bioética, hablábamos de esta propuesta de Children, del derecho de los niños by design, es decir, estas matrices by design que son tan importantes al momento de pensar el modelo de negocio, o sea, desde pensar el modelo de negocios hasta el diseño de la tecnología, porque digo, un gran clash que tenemos cuando bajamos a trabajar con las empresas tecnológicas y sobre todo con startups tecnológicas que también vienen de la academia, pero que no vienen de ciencias que no tienen este entrenamiento ético, es, bueno, tenemos que sacar el MVP, ¿no? Este producto mínimo y lo probamos y chocamos la calecita a ver cómo nos va, claro, pero sin medir que tiene una cantidad de impactos que una vez puesto a rodar, necesitamos considerar antes. Desde lo práctico, porque te puede llegar a causar graves daños reputacionales y dinero, porque si sacaste algo que después va a colapsar con graves daños a los derechos humanos o con alguna normativa o incluso con tendencias autorregulatorias, pero que tienen un fuerte peso a nivel reputacional y a nivel de marcos anticipatorios de gobernanza, te juro que vas a querer haber hecho este análisis antes, o mínimamente lo que viene antes del análisis en materia de riesgos, que es traer la ética a la conversación para entender este producto que estamos elaborando o que pretendemos sacar al mercado, cuáles son todos sus escenarios de impacto, ¿no? Por eso es que a mí me gusta pensar, generalmente cuando uno dice eso es abogado y bioticista, es como, wow, shit, y peor no había, ¿no? Y en realidad nosotros lo que hacemos es acompañar la innovación responsable. Entonces,
La bioética no es o la ética, o la bioética aplicada, que es, la bioética es una ética aplicada. En este caso, entornos tecnológicos de gran impacto y de consideración global, ¿no? Esta ética técnico-jurídica. Lo que hace no es frenar la innovación o frenar el desarrollo, lo que hace es acompañar la innovación responsable, que esté orientada, limitada y gobernada para que no genere daños inaceptables. Para los que quieran continuar la conversación, aquí nos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, y qué impresionante con el tiempo, que era de temer. Creo que es un gran cierre para este panel. No sé si tenemos algunas preguntas que creo que unos minutos podríamos dedicarle, pero el chat está muy tranquilo en ese sentido y me parece que el pantallazo de las tres en lo que es el título de este panel, Ética, Derecho y Neurotecnologías Aplicadas, que no lo presenté correctamente al inicio, me parece que las tres dieron un pantallazo en lo que es la aplicación en todo, ¿no? Hablaba Mica, la economía, el capitalismo, la realidad del metaverso, los neuroderechos, la neurotecnología, creo que se vio lo real que es y también este mensaje un poco esperanzador del final de Paula, me quedo con eso, con no frenar la innovación, pero tratar de regularla lo mejor posible. Fer, no sé, si querés. Así que, no, la verdad también me parece que ese es el mensaje, cómo compatibilizar la innovación y obviamente en marcos éticos adecuados. Así que, nada, un placer haberlos escuchado a todos ustedes. Como muy gran ansiedad para las actividades de CETIS, cerrar con estas reflexiones. Y bueno, los invito a seguir al CETIS, a seguir Fundación Camarao y cualquier otra inquietud, seguimos en nuestras redes, nos conectan. Así que no sé si alguien más quiere, alguno de los participantes o alguien más que Moisés, ¿crees algunas palabras de cierre? Moisés, Acá sí, ahí está, no, Moisés. al contrario, muchas gracias al CETIS por ser el hoster de esta actividad. Sé que ha sido una inversión de tiempo importante a todo el equipo de trabajo, también a los invitados, a los expositores, porque realmente tener este tipo de conversaciones hoy día era algo impensado el año 2019 y que 6 años después ya se esté discutiendo cómo regular es un gran avance. Gracias al CETI y a todos por estar acá. Bueno, nos despedimos. Felicitaciones. Gracias a los Gracias. moderadores, moderadoras. Chao, chao. Divinas. Chao. Buenas tardes.